de hecho. Ok, entonces ayer como estuvimos hablando un poquito de lo que era el ciberbullying, de hecho fue una clase bastante interesante, ¿ya? Fue una clase en la cual tocamos muchos tópicos referidos a este ámbito, ¿ya? Definimos bien lo que era, cuál es la diferencia, por ejemplo, entre el caso de los adultos y en el caso de los menores, que solamente en el caso de aquellas personas que son menores de edad y cuando están en una situación de paridad, es decir, que ambos son estudiantes, por ejemplo, se aplica lo que nosotros tradicionalmente llamamos el ciberbullying. Ya en los otros casos caen con otras tipologías legales. ¿Ok? Entonces, tenemos un segundito para irme a ver acá todas las diapositivas para poder ubicarme donde estábamos y habíamos quedado por acá. ¿Ya? Esta fue la última diapositiva en la cual hablamos. Recuerden que lo que estuvimos hablando tiene que ver con conocer la idea del ciberbullying, ¿ya? Y los elementos que en el fondo cómo se caracteriza. Se recuerdan también que hablamos de temas tan interesantes en el sentido de ver que para el año 2019 se planteaba que aproximadamente un 55% de los estudiantes de este país reconocían ser víctimas, victimarios u observadores del ciberbullying, ¿ya? Y también recuerden elementos muy importantes que hablamos, que en el fondo lo importante para la persona que está sufriendo el ciberbullying es buscar ayuda. ¿Ya? Ayuda en un cercano, en una persona de confianza, en un adulto, ¿ya? Que te pueda guiar. En el caso de ser necesario guardar las evidencias para poder llevar a cabo alguna acción legal en caso de que así se estime conveniente, sea necesario, ¿ya? En el caso de estar desde la vereda del abusador o de la persona que comete el bullying, si ustedes son padres, madres, hermanos mayores, familiares de una persona así, hacerle entender de que esa no es la forma, de que eso en el fondo que hay un problema por detrás, ahí que hay que trabajar, que hay que recurrir que sea un apoyo externo, ¿ya? Pero nunca justificando ni nunca excusando a la persona, siempre entendiendo que tiene que hacerse responsable de aquellos elementos o de aquellas acciones que cometió que pueden ser constitutivas de falta o de delito, ¿ya? Eso fue lo que estuvimos hablando en grandes rasgos el día de ayer. Voy a colocar acá el chat para poder leer en caso de que haya alguna pregunta. Vamos a hablar un poquito ahora qué es lo que pasa en nuestro colegio, ¿ya? ¿Cómo actúa el SEIA Educación para Todos? O SEIA EPT, como le llaman muchas veces también. La postura del colegio frente al ciberbullying es la misma que hay frente a cualquier acto de violencia. Es totalmente intolerable, ya que los valores que imparte el establecimiento, donde es un factor clave, por ejemplo, el enfoque de derecho, en informarnos como personas que entienden que tenemos derechos y obligaciones, ¿ya? Y juega un rol clave, porque en el fondo cuando yo estoy cometiendo algún abuso, estoy vulnerando un derecho de otra persona, y esa persona que está siendo afectada puede pedir en el fondo el resarcir del daño en el fondo, ¿ya? Recibir alguna medida paliativa compensatoria, por darle algún nombre. ¿Ya? Este establecimiento no justificará ni avalará el ciberbullying. Esto no quiere decir que el colegio se desentienda del victimario. ¿Ya? Detectar el bullying, ciberbullying o ciberacoso, el colegio se hace cargo también de este victimario, de esta persona que está cometiendo el abuso, ¿ya? Para que en el fondo entienda, ¿ya? Primero, entre en razón y vea que en el fondo lo que está realizando es una falta, es un delito, ¿ya? Y en el fondo buscar las medidas, o sea, buscar el origen del tema y intentar darle una solución, ¿ya? Porque también lo conversábamos ayer, hay muchas veces factores sociales, hay factores psicológicos, hay factores emocionales que entran en juego para que una persona cometa algún abuso, sea en el fondo una persona que realiza bullying o realiza ciberbullying. Y son esos elementos los que hay que atacar, no solamente establecer el castigo debe tenerlo, ¿ya? Toda falta tiene una sanción, pero también buscar esa solución de fondo, no solamente de forma, que es lo que muchas veces también nosotros vimos en las escuelas cuando fuimos estudiantes, que si ocurría un impasse, por ejemplo, de una pelea en la sala, lo que ocurría en el pasado era que a los dos se le anotaba en el libro, se le llamaba al apoderado, se iban suspendidos, pero nunca se trataba el tema de fondo, del por qué se enfrentaron, del por qué se agarraron a golpes en la sala, del por qué sistemáticamente un compañero le pegaban un papel en la espalda que decía paréame, o soy tonto, no sé. Eso es lo que hay que ver también de fondo. Y de eso el colegio se hace cargo. ¿Ya? Así que ahí, por ejemplo, por eso te dice acá que el colegio se hace cargo del victimario como parte de la comunidad y como alguien que necesita reparar no solo la situación en particular, sino también a sí mismo. En el fondo, podemos hablar de reconstruirse en el fondo, de reparar ciertos errores y mejorar como persona. Porque también hay que entender algo, o sea,
Si una persona en algún momento de su vida cometió estas situaciones, no significa que toda su vida vaya a ser igual, porque probablemente en algún punto de su vida pudo entender de que lo que hacía estaba mal y darse cuenta, y probablemente va a vivir con la culpa de haber sido una persona que le hizo el mal a otras personas, ¿ya? Pero quizá en algún punto cambia, ¿ya? Y ahí también juega un rol importante la acción del establecimiento educativo, de la familia, del apoyo de especialistas, para entender que lo que hago está mal y que tengo que cambiarlo, ¿ya? Así que se vive un proceso paralelo con la víctima. Este proceso paralelo con la víctima es que la víctima también va a estar reparándose, ¿ya? Va a estar recuperándose del golpe, de la herida que generó esta situación de abuso, de bullying, ¿ya? Y la otra persona quizás estará viendo el proceso de entender de que lo que hizo está mal y que no tiene que volver a ocurrir, ¿ya? Por eso te decimos al final que no hay un espacio para la violencia, pero sí para las reparaciones, para reconstruir, ¿ok? Aquí, en el fondo, está el símbolo internacional contra la lucha del ciberbullying o el ciberacoso. Para ustedes, ¿qué representa esa imagen? ¿Cómo la interpretarían? ¿Qué ven en ella? Estimados, estimadas, abro el micrófono para que puedan hablar, expresarse. Dime quién está acá. como, como vigilar algo. Ya, aquí hay como un ojo vigilante. Ya, pero analicemos la figura que está en el centro. ¿A qué se asemeja la forma que tiene? A una cámara, a un Ya, lente de una cámara que podría estar escondida, la misma del computador, por ejemplo, ya, Un o chat. algo que esté escondida, ya, o como a un chat, ya. Como ejemplo, ¿se parece a algún órgano de un cuerpo, del cuerpo humano? a un ojo, Un ojo. Pero este ojo tiene alguna particularidad, ¿o no? que tiene la flechita hacia abajo. Ya, y eso en el fondo viene a representar, claro, como un globo de chat, como un globo de mensaje. Y además, ¿qué puede representar? Cuando uno está triste y tiene pena, ¿qué pasa con el ojo? Lagrimea. Ya, también. ¿Ok? ¿Por qué estará en un fondo negro o un fondo oscuro? Está como oculto. ¿Ya? ¿Y qué representa, por ejemplo, cuando uno, por ejemplo, a qué asocia por lo general las tonalidades oscuras, como puede ser, no sé, será como un A la morado tristeza, la Triste. soledad. ya, exacto, tristeza, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno está triste, por lo general, ¿puede dormir bien o no puede dormir bien? No, No, pues uno no duerme bien. ¿Y qué pasa con los ojos? pero en rojo. ¿Ya? Y además, ¿qué se te forman acá en tu cavidad ocular? Aquí en esta parte, ¿qué se forman? La sombra. Ojeras, exacto. Por si acaso, paréntesis, yo tengo ojeras, pero es un tema más bien genético, ¿ya? No es un tema de que me pase esto, ¿ya? Porque uno que te dice, está ojeroso. Sí, pero exacto, o sea, ustedes dieron en el clavo, ahí está la idea de la observación, de que te ven, ¿ya? De lo virtual que representa el globo de texto, este globo de chat, ¿ya? Podemos también incluso, si hilamos más fino con el tema del lagrimeo, en el fondo de la tristeza, la pena, la rabia, la frustración, ¿ya? También, por ejemplo, cuando uno sufre crisis de angustia, crisis de ansiedad, tiende a romper en llanto. La tonalidad oscura, también lo triste, lo oscuro. ¿No? También uno, por ejemplo, como te hagan de fondo, por ejemplo, piensa en ese como lugar profundo en el cual estás sumido, también tiene que ver con tonalidad oscura, ¿ya? O sea, va por esa línea, ¿ok? Sí, están súper bien con ese análisis, ¿ok? En el fondo logran interpretar bastante bien la imagen. La tonalidad del ojo, de la pupila, del iris, la verdad, ahí ni siquiera me atreví yo a decirte por qué, pero está súper bien el análisis que ustedes hacen, muchachos. ¿Alguien que quiere agregar alguna otra cosa de lo que ya dijeron sus compañeros, sus compañeras? ¿No? Ya, entonces vamos a avanzar. Ciberacoso, vamos a hablar de otro tema. La gran diferencia entre el ciberacoso y el ciberbullying es que recae netamente en las edades de los involucrados, ¿ya? Sus edades también, en el fondo, la edad, la diferencia, el rango etario va a dictaminar si es ciberacoso o es ciberbullying. El ciberbullying está concentrado sobre todo en personas que están en la edad escolar o que tradicionalmente se asocia a la edad escolar, sobre todo en niños y jóvenes.
Eso quiere decir que se asocia hasta a las personas que tienen 17, 18 años, ¿ya? 17 años. Y generalmente, desde los, no sé, como uno ingresará al colegio en kinder, ingresa a kinder como a los 4 años, 5 años, más o menos. De ahí en adelante, hasta los 17 años, casi llegando a los 18, se puede considerar ciberbullying. Porque recuerden que el bullying se asocia a una connotación, a un elemento de carácter escolar, ¿ya? De que se da en las escuelas, se da con estudiantes, donde tenía que existir una situación de paridad en el rango. No podía existir una diferencia en cuanto al poder, una simetría. Por ejemplo, que un profesor sistemáticamente moleste a un estudiante, le ponga apodos, lo trate mal, le diga que no puede, que es pavo, que es leso, que no sirve para esto, no cae en el ciber y que lo grabe y en el fondo lo suba a redes sociales, se lo muestra a sus colegas como, jaja, mira, mira, ¿cachai lo que, cacha el cabrón en la clase? Y todo eso no es ciberbullying, eso es ciberacoso, porque hay una diferencia. En cambio, si es un compañero a otro, cabe en el ciberbullying, ¿ya? Porque te dice que el ciberbullying está conectado entre menores y en un contexto escolar. Por otro lado, el ciberacoso involucra a un menor y a un mayor de edad, sea como víctima o victimario. Hay una diferencia. Y de hecho, entre dos adultos también cabe como ciberacoso, ¿ya? Por ejemplo, el hostigamiento, ¿ya? Que puede hacerle una persona a otra, llamándola sistemáticamente por teléfono, bombardeándola con mensajes de texto que son desagradables de leer, donde la persona no quiere comunicarse con el otro, pero el otro insiste, insiste, y está todo el día mandando mensajes, todo el día llamando por teléfono, todo el día comentándole las fotos en redes sociales. Eso cabe en ciberacoso, ¿ya? Muchas veces la víctima no detecta que su reputación, seguridad, integridad se encuentran en riesgo, ¿ya? Por ejemplo, eso se da bastante cuando hay diferencias de un menor con un mayor, ¿ya? Cuando la persona mayor de edad intenta engatusar, vamos a hablar una palabra más bien coloquial, engatusar, ¿ya? Así, o como se diría coloquialmente, envolarle la perdiz al menor para que el menor haga cosas que por lo general no realizaría, tiene que ver también con estar quizá cercano a la persona que te puede cometer un ciberacoso, o que puede cometer ciberacoso, ¿ya? Por ejemplo, yo creo que probablemente más de alguna vez ustedes habrán visto en noticias, ¿ya? Porque han existido noticias de este estilo por lo general son hombres mayores, ¿ya? Que intentan seducir a jóvenes menores de edad, ¿ya? Y le mintieron primero con la edad, dijeron, no, ¿cuánto tienes? 16, ah, yo tengo 17, ah, buena onda, y comienzan a conversar, ¿ya? Y después comienzan a pedir fotos subidas de tono, ¿ya? Que nos juntemos, y eso de verdad, no lo estoy inventando, eso ha salido en las noticias, ha salido muchas veces en la prensa, ¿ya? Y uno dice, eso cabe en ciberacoso, porque después la extorsionan de, oye, si no haces lo que yo quiero, publico las fotos que me mandaste. Ciberacoso, ¿ya? Hay distintos tipos de ciberacoso, ¿ya? Aquí en específico nosotros vamos a tratar 5. ¿Ya? Todos relacionados con la virtualidad, el internet y redes sociales, ¿ya? Y que estamos en este contexto del ciberbullying, del bullying cibernético, también vamos a tratar un específico del acoso cibernético, ¿ya? Esto afecta principalmente a los jóvenes de los nuevos siglos, ¿ya? Pero también pueden ocurrir en casos de los más adultos. ¿Okay? Y aquí también hay un punto clave, ¿ya? Que es el tema de la responsabilidad que debemos tener cuando nos movemos en redes sociales. De hecho, lo mejor en ese caso es ser desconfiado. Por ejemplo, una medida que te puede evitar muchos malos ratos que puede ser súper básica. No aceptar perfiles de personas que no conoces. Por lo general, cuando se es más joven, los más jóvenes, por lo general, tienden a tener las redes sociales atiborradas de contactos. No sé, pues una persona en Instagram, un joven en Instagram puede tener, no sé, 10.000 seguidores. ¿Conocerá a 10.000 personas? Ese es un ejercicio que de hecho ustedes se lo pueden hacer por su cuenta. Probablemente en la red social que ustedes utilizan, si es que utilizan alguna. ¿A cuánta gente tienen de amigo? ¿A cuánta gente que tienen como amigos verdaderamente la conocen?
háganle esa pregunta también a sus hijos, a sus hijas. Oye, hijo, ¿tú tienes Instagram? Te decís probablemente sí. ¿Cuántos seguidores tienes? ¿A cuántas personas sigues? ¿Ya? Quizás suena súper como quisquilloso, rebuscado. Pero eso tiene que ver con la responsabilidad. ¿Por qué tienes que seguir a una persona que no conoces? ¿Chatear con una persona que no conoces? Evidentemente, cuando uno es adulto, entiende que hay cierto riesgo. ¿Ya? Por ejemplo, es el riesgo que tienen aplicaciones como Tinder. Que en el fondo hacer un match con una persona en Tinder que tú no conoces simplemente porque intercambiaste algunos mensajes por la plataforma, porque viste la foto y lo encontraste atractivo, atractivo, simpático, simpática, hay un riesgo. Quizás los menores de edad no ocupan Tinder, o eso es lo que creemos, pero por ahí también va el tema. Por eso es que ese último punto es tan importante. Y háganse el ejercicio de pensarlo o de consultarlo con sus hijos. Y probablemente más de alguno se va a llevar alguna sorpresa. Y esa es la puerta de entrada para poder llegar al ciberacoso. La ciberviolencia de género es un tipo de ciberacoso. Es un tipo de violencia que es efectuada por una o un grupo de personas hacia otra persona u otro grupo con un sexo distinto o con una condición u opción sexual diferente. ¿Ya? Aquí involucran ataques, insultos, acosos, chantajes, etc. ¿Ya? De hecho, piensen, por ejemplo, cuando en redes sociales se hostiga a una persona porque se declara feminista. Y le llueven los mensajes hablando pestes sobre esa persona simplemente porque es mujer y se siente representada en una causa. Lo mismo con la gente que quizás de alguna minoría sexual. Piensen ustedes que en este país, en la actualidad, se tuvieron que crear leyes en contra de ese tipo de discriminación, lo que se conoce como la ley Zamudio. ¿Ya? Lo mismo con los temas referidos a la mujer. Se tuvo que crear un ministerio de la mujer y hay unidades policiales específicas que se dedican a este tipo de delitos. Porque existen, tanto en un contexto físico real como en un contexto virtual. De hecho, incluso para hacerlo más específico, hay un tipo de ciberviolencia de género que se ha tomado mucho vuelo en el último tiempo, que se le llamó la porno venganza. Que era cuando tú tuviste una pareja, que hicieron lo que hacen las parejas que se quieren y se aman en algún momento, terminaron y por despecho comienzan a subir los videos en sitios. Y de hecho, en países como Argentina han existido condenas sobre este tipo de delitos, que se pagan con cárcel. ¿Ya? Y eso también en este país pasa. Pasa. ¿Ya? Y eso también es parte de lo que es el ciberacoso. Bueno, aquí estaba en específico lo que es la sextorsión o la porno venganza, ¿ya? Y otros tipos de delitos que tienen con una connotación sexual, ¿ya? Es aquel que involucra actos de carácter ilegal, ¿ya? Como la pedofilia, ¿ya? Su nombre viene de un juego de palabras donde la víctima es extorsionada con fines sexuales. Lo que yo le comentaba hace unos minutos atrás, que si no me equivoco con Viña del Mar hace un año, un par de años pasó, ¿ya? Que es lo que ocurre muchas veces, que o el adulto se hace pasar por un menor de edad, comienza a conversar con una menor de edad, ¿ya? Comienzan a conversar, intercambian fotos, intercambian mensajes, se concertan para ponerse de acuerdo y encontrarse en algún lugar, ¿ya? Y cuando ya la cosa va escalando y él o la menor no quiere continuar, se utilizan las imágenes que el tipo tiene para obligarla a que cometa actos en contra de su voluntad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque le dicen, esto se lo voy a mandar a tus papás, se lo voy a mandar a tus compañeros de colegio, y todos se van a enterar lo que hace, y él, por miedo, terminas aceptando. ¿Ya? Eso es la extorsión. Profe, esta es la niñita que se había perdido, que la encontraron en San Felipe después, o en Papudo, por ahí.
¿Que fue hace poco tiempo? Sí, mira, creo que de verdad no he visto más información del caso, pero yo me acuerdo de que me acuerdo de uno que fue de una joven en Viña del Mar, no en un país, en Viña del Mar, que se encontraba con otra persona y también pues, se vio forzada a hacer acto en contra de su voluntad porque en algún momento intercambiaron fotos subidas de tono y el tipo la extorsionó con las fotos subidas de tono. ¿Ya? El caso de Viña del Mar, creo que también, el caso que ocurrió con la niña Valparaíso tiene que ver también con un secuestro. ¿Ya? Se te puede tipificar como secuestro porque en el fondo tú, como mayor de edad, que no tienes ningún vínculo, ni siquiera que eres el padre de la niña, te la lleva a otro lugar, es tipificado como secuestro. ¿Ya? Eso tiene otra connotación. El sexting, ¿ya? Este tiene que ver principalmente con pareja, dice, para muchas parejas una práctica normal que es compartir imágenes propias de carácter sexual de manera consensuada. Aquí específicamente nos vamos con la imagen, con las fotos, los videos, ¿ya? Decimos que es una práctica normal porque hay parejas que lo hacen, ¿ya? Y se entiende la dinámica en un contexto de pareja. Pero como dice, tiene que ser consensuado. Cuando es consensuado no hay mayor problema, porque en el fondo tú asumes que en el fondo ya se sacaron fotos, se grabaron, lo que tú quieras. El punto es cuando una de esas partes no está de acuerdo. Y tú de todas maneras lo haces. Lo haces quizá con una cámara que la colocaste, no sé, justo al lado de un peluche para que no se vea, qué sé yo. Ahí cae en esto. Y después lo compartes. Porque tú imagínate el daño que tú le puedes generar a una persona, porque la sociedad no se va a detener a pensar, oye, ¿en qué contexto habrá pasado eso? ¿Qué cuentan? No, al tiro si dicen que fue así, todos creen que fue así. No hay hasta cierto punto una especie de filtro de decir, oye, no, pero detengámonos, pensemos bien. ¿Sí? El grooming. Y aquí está en el fondo lo que realmente comenté en algún comienzo, que fue en el primer punto, la responsabilidad de navegar, ingresar a páginas de redes sociales o aplicaciones al estilo de Tinder, por ejemplo, en el cual tú conoces a una persona por fotos o chateaste con la persona y después hacen un match y, oye, juntémonos en tal lado. Hay un riesgo. Por algo esas aplicaciones están pensadas solamente para adultos. Pero como adulto se entiende que uno siendo adulto es capaz de entender que hay un riesgo tras eso. Estamos en contexto de clase, Nicolás. ¿Ya? Pero por eso está esta frase que te recuerdas cuando te decían que no te juntaras con alguien que conociste por internet. Oye, ten cuidado, no la conoces, hablaste con ella nomás. Es lo que a veces, me acuerdo que habían en algún programa de TV trataban como esta temática, bueno, no de esta manera, pero que hacían como una investigación para ver si esa persona que la que te habías enamorado por chat era tal como era. ¿Verdad? Y que había muchas sorpresas que a veces, no sé, pues te mandaban una foto y el tipo era, ponte un alemán 1,90 m, así onda estilo Thor, el Thor de las películas, no el Thor real, ¿ya? Y al final era onda 1,5 m, pelo chuzo, o pelado, con más poncheta que profe de historia, ¿ya? Te podías encontrar con eso, o quizás de verdad era así. Bueno, aquí entramos en lo que esto viene de grooming, pero el grooming está pensado principalmente hacia el abuso a un menor, ¿ya? El grooming consiste en una cosa hacia un menor, cuando una persona mayor de edad se hace pasar por un menor para ganar su confianza. De hecho, hay una publicidad, si no me equivoco, que está dando vuelta por internet, de una tablet que se llama Momo Tablet, una tablet que está hecha como diseñada para niños, con bordes de goma, en el fondo como más resistente, donde tienen como se venden teniendo ciertos filtros, y una de la publicidad tiene que ver con el grooming, porque aparece una niñita de 10 años conversando con un hombre mayor que le dice que tiene 15. Sería como en paralelo como estar conversando vía chat. Eso cae en grooming. ¿Ya? Porque por lo general también el grooming termina con una connotación de índole sexual. Siempre forzando a algo. Oye, mándate una foto. Lo típico que uno probablemente ustedes habrán escuchado, quizá por ahí al voleo cuando hablan del pack. Y hablan de eso. De hecho, los jóvenes lo hablan. Yo cuando fui profe de niños jóvenes, uno pasaba por la sala así, o pasaba por el pasillo y se escuchaban ese tipo de comentarios. ¿Ya? Hay que tener ojo con eso. Por eso, a veces cabe pegar de desconfiado, como padre, como madre. Yo entiendo que uno generalmente cuando es más joven
y tus padres salen con estos tipos de comentarios, pues, ay, ¿qué va a pasar si no va a pasar nada? Es que a veces sí pasan cosas. Yo no, pero cuando es joven, no lo piensas, no lo dimensiones como, ah, no va a pasar nada. Quizás fuiste alguna vez, conociste a alguna persona por chat, te acercaste con él, se encontraron y todo bien. Se convirtieron en amigos. Hay gente que se ha terminado casando con gente que conoció por estas aplicaciones de cita. ¿Ya? O sea, puede salir bien, pero también no puede salir bien. Y hay que tener siempre ese cuidado. ¿Ya? Así que siempre, ojalá, ir con la verdad por delante, indicándole estos riesgos a los jóvenes. Yo sé que muchas veces los jóvenes los conocen, pero no los ven como algo cercano. Quizás mostrarle que sí es cercano. ¿Ya? De conversar, de, oye, ¿viste la noticia que pasó en tal lado? Fíjate lo que le pasó, ten cuidado. Y en el fondo, siempre, hombre precavido o persona precavida vale por dos. ¿Ya? También está el happy slapping. El happy slapping, este tiene que ver principalmente con grabar peleas, lo que conversábamos en la clase de ayer. ¿Ya? De que al comienzo de la clase, cuando comentábamos, si ustedes recordaban las instancias cuando se armaba una pelea en el patio y le empezaban a gritar pleito, pleito, o queremos, o sangre, 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 y asusaban a la gente para que se siguiera golpeando. En los 90 no había cámara, así que eso quedaba ahí. Pero hoy día hay una cámara y si hay una pelea, los jóvenes lo primero que hacen es sacan su teléfono, se ponen en la aplicación cámara y comienzan a grabar, así como estoy grabando yo, estoy mostrando yo ahora la cámara de la sala. Y eso comienzan a hacer. Y graban la pelea. Y el punto es que no solamente la graban, sino que la socializan dentro del colegio con gente de otros colegios y hoy día la suben a redes sociales. Y lo suben como a la gran gracia. A la historia. A la historia de Instagram, también se llama historia en WhatsApp, ¿cierto? Sí, no sé si en Snapchat todavía se usa. Snapchat tengo que decir, no, los estados de WhatsApp. Pero hay otra cosa, aparte de WhatsApp. La historia de Instagram, TikTok. Eso, TikTok. En TikTok, las pueden subir inclusive a Facebook. Bueno, hoy día, imagínense cómo llegó el nivel de que esta acción en particular se masificó, que hoy día las redes sociales tienen en el fondo unos bots o tienen la aplicación programada de tal manera que hay contenido que al reconocerlo como un contenido violento, lo bloquean. Y te bloquea la cuenta. En Facebook te bloquean por 30 días ¿Sí? sin malas palabras. De hecho, pero imagínate subir un video de una pelea, por ejemplo, en Instagram probablemente te bloquean la cuenta por unas cuantas semanas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo esto se fue masificando y el punto es que las redes sociales tuvieron que tomar carta en el asunto para no convertirse en un nicho donde este tipo de acciones se mantuvieran. Como hacían esa aplicación donde se puede hacer de todo. ¿Cuál de todas? OnlyFans. Ah, pero OnlyFans tiene... ¿Es una red social? Sí, de hecho, sí, claro, tiene una connotación marcada hacia un ámbito en particular que de hecho cambiaron las políticas para eliminar ese ámbito. Pero tuvieron que volver a la política porque la gente reclamó. Claro, pero en el fondo estuvo la intención, pero el pueblo pudo más. Como en el sistema capitalista, el mercado pudo más. El consumidor tuvo la razón, ¿ya? O dijo tener la razón según la aplicación, ¿ya? La Happy Slapping se trata de grabar peleas, ¿ya? De hecho, era muy común. De hecho, yo recuerdo, cuando era más chico, de haber visto estos videos en YouTube. De hecho, no lo voy a mostrar ahora por tema obvio. Pero era un tipo de práctica que se hacían en grupos de personas que se grababan y estaban rodeados de burlas y malos comentarios. Y lo que yo le comentaba, en Estados Unidos se ocurría mucho en los baños, en las escuelas. Porque como el profe no podía entrar al baño, por razones obvias, ellos se encerraban y hacían este pequeño club de la pelea. ¿Ya? Como en la película, el club de la pelea, así como... Y se escuchaban. Y después iban como turnándose hasta para pelear. Como ya, este con esto, ahora todo contigo, te dijo feo, y empezaban. Muy esa lógica. ¿Ya? Y que son prácticas que, bueno, que uno ahora, en el tiempo, evidentemente son totalmente castigables, cuestionables. Ya no hay una doble interpretación de, no, escribieron, porque aquí, en el pasado, se ocupaba la siguiente expresión, me acabo de guardar, es que solucionaron su problema como hombres. Era la típica expresión o frase que salía cuando dos hombres en específico se agarraban a bombos. Solucionemos el problema como hombres. Vamos fuera a ver quién tiene más sangre. Típica. Hoy día, evidentemente, con los cambios eso ya no ocurre.
¿Ya? Ya no ocurre ese discurso que conversábamos también ayer, que por lo general en los hombres ha estado mucho más enraizado, que es que si te pegan, pega 2 veces. ¿Ya? Bueno, para ir cerrando un poquito la clase, bueno, lo que estuvimos hablando, hablamos harto de fondo de ciberbullying, definición, posibilidades, cómo actuar, el rol que juega el colegio, en específico el sello de educación para todos. Recuerden esta idea en el fondo de ser un tratamiento que tiene un carácter punitivo de castigo, también tiene un carácter formativo en el fondo de poder reconstruir a la persona en ese ámbito y que esta persona se forme, en el fondo entienda que no puede volver a cometer ese error. ¿Ya? Si no pierde el castigo, y con la persona que sufrió el abuso, en el fondo, también reparar el daño hecho y que esta persona pueda reintegrarse de la manera lo más óptima al mundo del cual nunca tuvo que salir. ¿Ya? Y del ciberacoso, y en estos minutos que nos quedan, que voy a hacer aproximadamente unos 10 minutos, darles tiempo para que puedan avanzar con su afiche. Recuerden que el afiche tiene que referirse al ciberbullying y el ciberacoso, y es lo ideal centrarlo al ciberbullying o ciberacoso centrado en la xenofobia u odio a otras razas y en el odio a distintas culturas. ¿Ya? Así que eso, comiencen a trabajar y nosotros dejamos de grabar ahora, muchachos. ¿Ya? Así que eso, cualquier duda, consulta, pregunta o inquietud, pueden realizarla.